Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación. Nuevamente estoy aquí acompañándolos con un tema que personalmente me apasiona mucho. Ojalá que pueda transmitirles y les pueda ser de utilidad esto que vamos a platicar hoy. Principios contables básicos. Bueno, pues mucho que se podría hablar de este tema. Una hora no sería suficiente para abarcar todas las consideraciones que se tienen, pero vamos a hacer lo posible por hacer un breve resumen y que les quede lo más claro posible. Va a haber una sección también de preguntas y respuestas y con todo gusto les voy a contestar. Les pido que las vayan anotando en la medida en la que vaya avanzando el curso. Y pues bueno, vamos a comenzar. Principios básicos contables. Eh, lo primero que les quiero platicar o hacer la pregunta, no me la tienen que contestar, pero háganselo ustedes mismos, a decir, ¿cómo sé el comportamiento de mi negocio? ¿Cómo va? Si abro la cartera y me doy cuenta cuánto dinero tengo, y ahí es donde digo, voy más o menos bien, o si no hay dinero, voy más o menos mal. Aunque no lo creamos, muchas personas evalúan sus negocios de esa manera. O también hay personas que pueden ser revisando el estado de cuenta, que es más o menos lo mismo, ¿no? Hay otras personas que podrían estar diciendo, le pago un contador para que me lleve mis impuestos y él se ocupa de todo. Pero ¿será que la contabilidad solamente se ocupa de los impuestos? ¿O puede tener una utilidad mucho más grande que eso, ¿no? Por eso esta última opción que pueden ver aquí ustedes en la presentación, que dice que prepara sus estados financieros o ya sea que le pague a un contador para que los prepare, pero también los interpreta y se ocupa de cambiar de ruta si es necesario o invertir más tal vez, es decir, en general tomar decisiones. Vamos a comenzar un poquito de antecedentes muy brevemente a platicar de este señor que se llamaba Fray Luca Pacioli. Este señor no necesariamente fue el inventor de la contabilidad, pero es a quien se le atribuye la creación de la famosa partida doble. No quisiera que ustedes piensen que los voy a aburrir aquí con clases de historia, pero sí es muy importante conocer este concepto de partida doble, porque a partir de esto nosotros vamos a poder entender unos estados financieros, nosotros vamos a poder interpretarlos. Entonces, más allá que estar pensando que nos vamos a aburrir con la historia, quisiera que pongamos todo nuestro enfoque y nuestra atención a entender qué es esto de la partida doble. Bueno, el señor Fray Luca Pacioli era un gran matemático, maestro del ajedrez, amante de los rompecabezas. También era un fraile, hacía muchas cosas, pero lo que lo hizo más famoso fue justamente la creación de esto que le llamaban la partida doble. Esto pues fue más o menos en el siglo XV, entonces pues eso, es ahí un poquito nada más la historia, ¿no? La contabilidad, ¿qué es? ¿No? Algunos dicen que es un sistema, otros que es una ayuda, una organización. Yo, de todas las definiciones que he leído, la que más me gusta y la que más siento que se apega a lo que hacemos los contadores es que es una técnica. Es decir, nos concentramos básicamente en que las operaciones económicas de una compañía o de una persona las registremos de una manera organizada, de tal manera que nos den como resultados unos estados financieros. Estos estados financieros tienen mucha más utilidad que solamente el hecho de pagar impuestos, ¿sí? Más adelante vamos a platicar acerca de otras ventajas que tiene la contabilidad. Pero mientras tanto quisiera aquí mostrarles en un resumen el uso de la información financiera. Básicamente es conocer el desempeño de nuestro negocio, pero también tomar decisiones. ¿Qué pasaría si nuestro negocio se va directito a un desfiladero y nosotros estamos como con los ojos muy cerrados de que no sabemos ni para dónde va nuestro negocio, ¿no? Bueno, la contabilidad nos ayuda a corregir la ruta si es necesario o a decir por segmentos tal vez de negocio. Voy a suponer si yo soy un artesano y vendo jarrones de barro, pero también vendo, no sé, imágenes pegadas con Shakira, por ejemplo, y si las tendencias, las modas, los colores, etcétera, me están mostrando que tengo más utilidades en vender un producto que otro, bueno, pues eso no se va a poder ver nada más estar, mm, como decían nuestros antepasados, ¿no? Decían tanteándole, ¿no? Sino más bien
con números duros, que se le llaman datos duros, estar viendo cómo es el desempeño de mi compañía y en función a ello irla dirigiendo de la mejor manera, de una manera más inteligente, más productiva, ¿no? Bueno, también sirve para determinar, por ejemplo, costos unitarios. ¿Sí? También nos puede servir para analizar los segmentos que ya habíamos dicho y pues para tomar decisiones, entre otras cosas. Vamos a ver entonces ahora sí un poquito más de manera técnica. Esto es la teoría, espero no aburrirlos demasiado, pero se va a pasar rápido, pero la necesitamos ver para entender qué es la contabilidad. La partida doble. Este famoso concepto no es otra cosa más que este dicho que tal vez ustedes han escuchado mucho en algún contador, el cargo y el abono, ¿no? Por ahí alguien, me acuerdo que decían, bueno, los contadores parecen vacas porque solo cargan y abonan, ¿no? El que entendió, entendió. Pero no nada más es eso, la contabilidad realmente es muchísimo más que cargar y abonar, pero sí es el fundamento más principal. Cargar significa que vamos a crear algo o que vamos a tener el derecho de algo. Por ejemplo, yo si compro este aparatito que sirve para adelantar las diapositivas, lo voy a ir y lo voy a comprar. Bueno, ya voy a tener tal vez supongamos que es un activo muy caro y que es un activo fijo, que voy a estar depreciando, etcétera. Bueno, pues lo voy a cargar y voy a tener un abono pues al banco, seguramente porque lo voy a pagar en efectivo, ¿no? Entonces, todas las cuentas o todas las transacciones económicas que tiene, no solo una empresa, cualquier persona física, eh, absolutamente todo lo que tiene que ver con dinero, tiene que ver siempre va a afectar dos partes. Va a tener un cargo y un abono. ¿Sí? Ahorita vamos a ver unos ejemplos en donde estoy seguro que les va a quedar clarísimo este concepto, pero en general partida doble, a la contabilidad siempre que le metemos un registro, siempre va a tener un efecto positivo en un lado y negativo por otro lado. Ahorita lo vamos a ir viendo y estoy súper seguro que lo vamos a entender. Las cuentas contables. ¿Qué son las cuentas contables? Pues es la manera en que nos organizamos nosotros los contadores para que un estado financiero se dé a entender, digámoslo así, ¿no? Nos diga cómo van nuestras ventas tal vez, cómo van nuestros gastos, o cuánto tengo invertido en dónde, o cuánto debo también, es importante saber todo esto. Y los estados financieros es como una fotografía que se detiene en el tiempo las operaciones financieras que todos los días hace cualquier compañía. Haz de cuenta que tú vas corriendo y de repente alguien te tomó una fotografía y luego a los 100 metros otra fotografía y a los 200 metros otra fotografía. Bueno, pues en un estado financiero es más o menos lo mismo, solamente que las fotografías se toman a cortes, en cortes generalmente mensuales, en donde detenemos el tiempo sobre las operaciones financieras y decimos cómo vamos aquí, cómo vamos aquí, cómo vamos aquí, de tal manera que se va viendo una ruta de comportamiento y con ello podemos crear estadísticas, podemos crear gráficas de crecimiento, de crecimiento, en fin, y al final es esto de tomar ventaja de estar llevando la contabilidad, ¿no? Todo esto aterriza en los estados financieros y pues bueno, ahorita vamos a ver más adelante qué estados financieros, de cuáles hablo, ¿no? Empecemos por balance general. Solamente para fines de este curso, por temas de tiempo, vamos a ver dos, pero son los más importantes y los más útiles, ¿no? Aquí está esta fotografía que ustedes pueden ver de Temis, que significa balance, ¿no? Es decir, podría representar el cargo y el abono, que tienen que ser exactamente iguales. No podemos cargar 100 pesos, pero abonar 50, ¿no? Entonces, acuérdense cada vez que vayan a hacer una partida doble o que entiendan el concepto de partida doble de esta imagen en donde siempre va a haber un equilibrio. Todo lo que va a entrar o cargarse va a ser lo mismo que lo que va a salir o abonarse, ¿sí? Porque esta figura tiene los ojos ciegos o los ojos vendados. Representa básicamente que para las matemáticas no hay ningún tipo de distinción, ninguna discriminación. Si las matemáticas quisieran, más bien si alguien quisiera ocultar algo, las matemáticas siempre, eventualmente siempre, van a botar los errores que hubieran, ¿no? Ya sea por fraude o por errores, ya sea voluntarios o involuntarios, ¿no?
Bueno, el primer estado financiero que vamos a ver se llama balance general, que está compuesto por activo, pasivo y capital. Esto seguramente lo han escuchado, pero hoy lo vamos a ver con más detalle. ¿Cuáles son las cuentas principalmente del activo? Hay muchas cuentas que puede tener cualquier balance general. Si hoy nos metemos al internet y bajamos el estado financiero de compañía X, no voy a decir nombres para no promocionar ninguna marca, pero cualquier nombre que se les venga a la mente, pueden, si son compañías públicas, es decir, que estén cotizando para alguna bolsa, ya sea en México o en el mundo, esa información es pública, entonces se puede bajar de cualquier lugar en el internet y ustedes van a poder ver un sinfín de cuentas ahí en los balances, ¿no? Pero lo que importa es que ustedes puedan identificar cuándo es una cuenta de activo, de pasivo o de capital. Los activos son los bienes que tenemos en la compañía, ¿sí? Es lo que tenemos nosotros a favor, es decir, lo que yo comentaba hace rato de este aparatito, pues bueno, esto alguien lo compró y pues se utiliza y le estamos sacando un beneficio porque pues ahorita estoy yo aquí exponiendo, pero tal vez vienen otros expositores y en fin, está sirviendo para generar ingresos, ¿verdad? Lo mismo que todo el mobiliario que vemos aquí alrededor, y ustedes voltean a su alrededor en donde quiera que se encuentren, si están en su escritorio, si están en su computadora, si están trabajando mientras están escuchando este video, bueno, todo eso que están ustedes haciendo, si les está generando ingresos, es un activo fijo, ¿sí? Es decir, son todos aquellos bienes que se compran, pero no están hechos para venderse, sino que están hechos para generar ingresos, ¿no? Esos serían los activos fijos, que es una de las cuentas que son más comunes del activo, ¿no? Pero también están los inventarios, que son activos que se compran, pero justamente con la intención de venderse, no para generar ingresos. Bueno, generas ingresos, pero la intención es venderlo, no utilizarlo para generar ingresos, ¿no? Los inventarios, por ejemplo. Las cuentas por cobrar es todo aquello que me queda a deber a alguien, el efectivo, pues es lo que tenemos en los bancos. En fin, podemos tener una serie de cuentas, pero esas son las más relevantes que cualquier empresa, por muy pequeña que sea, las maneja, ¿no? Y las grandes también las manejan y son sus principales cuentas. Claro que puede haber algunas otras. La ventaja es que no estamos limitados a tener unas cuentas contables como específicas y decir nada más tenemos este bonche de cuentas y se acabó. Podemos tener las cuentas prácticamente que necesitemos para nuestro uso, ¿no? El tema es que podemos crear las cuentas que necesitemos para interpretar su contenido, que es lo más importante. Para los que tengan más o menos mi edad, recordarán que existió alguna vez un parque de diversiones que se llamaba Reino Aventura. Bueno, en aquellos tiempos había, por ejemplo, una ballenita que se llamaba Keiko y contablemente estaba reconocida como Proyecto Keiko, ¿no? Entonces, imaginemos pues que podemos crear las cuentas que queramos de acuerdo con las necesidades que tenemos como usuarios de esos estados financieros, porque somos nosotros quien vamos a utilizarlos, ¿no? Es decir, no es para el SAT, ni es para, bueno, sí puede ser que alguien o alguna vez te lo pidan, etcétera, pero la principal utilidad que tú le debes de tomar de ventaja es que tú seas el que lo entiendes. Si le quieres poner a una cuenta de inventarios, en lugar de inventarios le quieres poner, no sé, hilos o barro o lo que quieras ponerle, tienes toda la libertad. Claro que es recomendable utilizar estas cuentas genéricas y después, como subcuentas, utilizar todos los segmentos que tú quieras para poder interpretarlas de manera más adecuada, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora las cuentas de pasivo, ¿no? Las cuentas de pasivo son muy conocidas por, le voy a hacer para acá porque no salen. Las cuentas de pasivo son, por ejemplo, proveedores, cuentas por pagar, impuestos por pagar, acreedores o deudas a largo plazo. Yo creo que con todos estos nombres más o menos ya tenemos una idea de qué se trata, ¿sí? Los proveedores obviamente son aquellas personas que nos proporcionan mercancías que son hechas para la venta y que nos dan crédito, ¿no? Y nosotros las tenemos ahí identificadas como mis proveedores. Las cuentas por pagar es cualquier cosa que yo deba como empresa o como persona física, pero que no estén relacionados con los inventarios. Puede ser que yo compré una maquinaria, por ejemplo, y la quedo a deber. Ese no necesariamente es un proveedor, pero sí es una cuenta por pagar, por ejemplo, ¿verdad? Otras cuentas por pagar pueden ser algo que alguien me queda de ver, pero como accidentalmente, o más bien lo que yo debo, pero no necesariamente es mi giro. Por ejemplo,
el tema este de las retenciones de impuestos sobre nómina, ¿verdad? Si yo tengo trabajadores y les retengo un impuesto, pues por supuesto que ese dinero lo debo, pero no es un proveedor, ¿sí? Se lo debo al SAT, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí entran cuentas por pagar. En fin, es todas aquellas cuentas de lo que nosotros tenemos como obligación. Estas cuentas generalmente inician con un abono, es decir, su primer registro es un abono porque lo debemos, ¿no? Es una obligación para la compañía. En el siguiente grupo vamos a ver rápidamente las cuentas de capital, que bueno, esta básicamente son tres, casi todas las empresas lo tienen: capital social, utilidades acumuladas y utilidades del ejercicio. Bueno, pues vamos comenzando a un poquito a la práctica. Yo quiero pedirles que por favor veamos a esta persona. Es el 30 de diciembre y tiene toda la intención de hacer un negocio. El 30 de diciembre este señor dijo: recibí mi aguinaldo, recibí 50,000 pesos, que está ahí en el ejemplo, y quiero comenzar un negocio, quiero comenzar a utilizarlo. ¿Cuál sería el primer registro contable de acuerdo con lo que hemos estado viendo? Pues es muy sencillo, vamos a hacer un cargo a efectivo y un abono a capital contable. Y si ese fuera mi único registro que tenemos, podemos ver el balance general. Como pueden ver ahí, cuadra. Tenemos activo, 50,000 pesos, efectivo y caja de bancos, y el abono al capital social, ¿sí? ¿Y qué creen? Que cuadra el balance general. No es brujería ni es magia, es la partida doble la que nos hizo favor de que esto cuadrara. Esta operación tan sencilla, por más compleja que sea la operación, si yo cada que tengo una operación la cargo y la abono, siempre me va a estar cuadrando este balance general, ¿sí? Y lo vamos a ver en los siguientes ejercicios. Por ejemplo, en enero del 2022, esta persona compró materiales para fabricar sus productos por un valor de 3,000 pesos, por los cuales el proveedor le da un crédito de 60 días. Es decir, ahí te va, no me lo pagues, y ahí está el registro, ¿no? Cargaríamos a inventarios y abonaríamos a una cuenta de pasivo proveedores, ¿no? ¿Cómo me quedaría mi balance? Aquí se van acumulando las cosas, como lo podemos ver, ¿no? Tenemos en efectivo los 50,000, no ha salido nada de efectivo, por lo tanto se quedan los 50,000 como estaban, pero ahora tengo unos inventarios de 3,000 y mi abono es hoy a proveedores porque hoy debo este dinero. El balance sigue cuadrando. Igual, no es obra de arte de magia, es obra de Fra Luca Pacioli, que nos enseñó que siempre que vamos a hacer un registro tiene un cargo y un abono, ¿sí? Vamos a ir avanzando entonces con otros ejemplos y vamos a irnos dando cuenta que este balance va a ir creciendo y se va haciendo más complejo, pero aunque se haga muy complejo, no importa, hasta la compañía más sofisticada del mundo, Microsoft, Google, la que quieran, tiene este tipo de operaciones todo el tiempo. Está comprando, está vendiendo y está haciendo cargos y está haciendo abonos, y siempre le va a estar cuadrando su balance, ¿no? Bueno, en febrero del 2022 esta persona adquiere un equipo para fabricar sus productos que son artesanales, y el equipo le vale 10,000 pesos. El proveedor le va a dar un crédito de 5 mensualidades de 2,000 pesos cada una, y mi registro contable entonces es propiedades, planta y equipo, y abono a acreedores. Recordemos que esto no es proveedores, porque un proveedor está relacionado con los inventarios o con lo que vamos a vender, pero esto lo que debe de ver a una persona, ¿no? Entonces, como pueden ver, ir viendo el balance va creciendo en complejidad y en información, pero ¿para qué me sirve este balance? Este balance realmente lo que está haciendo es tomarle una fotografía cada mes, como lo mencioné hace rato. En este momento estamos en febrero, como lo pueden ver ahí en la diapositiva, ¿no? En marzo la persona le paga a su proveedor porque ya pasaron los 60 días, recordemos, hay que ser puntuales con los pagos, y le paga sus 3,000 pesos que le había prestado del inventario, ¿no? Y pues bueno, ahora viene cómo cancelamos el, el proveedor con un cargo, y el abono es a bancos. Hay una disculpa, tiene un error la diapositiva. El abono no puede ser el abono, ahí viene acreedores.
A ver, no, es que sí son tres operaciones, perdónenme, no había lo había olvidado. Hay dos operaciones aquí. Una, le pago a mi proveedor del inventario 3,000 pesos, pero también le pago a mi acreedor, ya recordé. Por eso es que tenemos el cargo al proveedor, el cargo al acreedor y el abono a bancos de 5,000 pesos, ¿no? Con esto, ¿qué le sucede a mi banco? Como pudieron haber estado viendo la fotografía que se mostraba hasta el mes de febrero, no a marzo, em, todavía traemos los 50,000, 50,000, 50,000, porque no habíamos sacado nada de dinero del banco. Hoy es la primera vez que sale dinero y ya tiene un monto disminuido, ¿verdad? Pero a su vez el monto de proveedores ya se bajó a cero porque ya no debo nada, pero el de acreedores bajó a 8,000 porque ya no debo los 10,000 de la maquinaria, ¿no? Todo esto se va sumando y restando a cada una de las cuentas de acuerdo a las operaciones que vamos haciendo, ¿sí? Pero al final siempre el saldo va cuadrando. Cuando digo va cuadrando es que me refiero, abajo ustedes pueden ver, por aquí más o menos, que tengo 58,000 pesos y de este otro lado también tengo los otros 58,000 pesos, por ahí. ¿De acuerdo? A eso me refiero cuando vamos cuadrando el balance, ¿no? Bueno, así nos podemos seguir con 100,000 operaciones y, no acabaría, y nos acabaremos la hora, pero cualquier operación que les diga yo siempre va a tener un cargo, un abono y siempre va a terminar afectando una u otra cuenta. Por eso les estoy poniendo este estado financiero aquí como un mero ejemplo de qué complicadas pueden llegar a ser, bueno, no complicadas, pero abundante puede llegar a ser la información financiera en un estado financiero. Sin embargo, no hay problema, porque ustedes como ahora han entendido que cada operación afectó un lugar y afectó otro, ustedes entienden ahora por qué siempre cuadra, como ustedes pueden ver ahí el estado financiero está cuadrando, abajo igual, por acá, ahí pueden ver cómo está cuadrando, y pues no importa su complejidad, ¿no? Lo que importa es que ustedes pueden ver ahora esta fotografía. Tengo en el banco este monto, tengo de inventarios este monto, tengo de activos fijos este monto, debo este otro monto y así sucesivamente, ¿no? Con esto podemos ir analizando la información de tal manera que nos puede dar una muy buena idea de cómo va el comportamiento de nuestro negocio, ¿sí? Bueno, el siguiente estado financiero se llama estado de resultados, ¿no? Básicamente está conformado por los ingresos, costos y gastos y la utilidad neta. Estoy seguro de que este estado financiero lo conocen muchísimo más porque normalmente las personas solo llevan el control de sus puros ingresos y de sus puros gastos y no toman en cuenta todo lo demás que acabamos de decir. Por ejemplo, cuánto tengo en inventario, cuánto tengo en activo fijo, cuánto tengo de cuentas por cobrar, de por pagar, impuestos por pagar, en fin, todo eso casi no se toma en cuenta, sino más bien, bueno, mis ingresos menos mis gastos y se piensa que eso ya es suficiente información, ¿no? La combinación de estos dos estados financieros realmente es lo que enriquece mucho a la contabilidad porque van de la mano uno con el otro. Déjenme explicarles por qué, ¿no? Como regla general, lo que es el ingreso se abona y lo que son los gastos se cargan. Un poquito más adelante vamos a profundizar en este tema porque si tuvieron la duda así de que, oye, pues es que yo en todo momento el cargo lo estoy entendiendo como un beneficio, ¿por qué una venta la estoy abonando, no? Pero bueno, un poquito más adelante con unos ejercicios que vamos a ver ahorita, estoy seguro que les va a ir quedando más claro por qué es la razón de los cargos para gastos y abonos para las ventas. Sigamos con este amigo que ya le empezó a ir bien porque por primera vez en abril tiene su primer venta, ¿no? Entonces, aquí él vende 2,500, bueno, vende 100 unidades en 2,500 pesos. eh, y lo que le costó, es decir, lo que teníamos en los inventarios, le costó 1,900. Es decir, compró inventario, le costó 1,900, lo fabricó, lo trabajó, etcétera, lo convirtió en algo, en una artesanía, en un hilado, lo que sea, y lo vende en 2,500, ¿no? Obviamente tenemos un margen de utilidad ahí y el registro contable sería se abona a ventas y se carga a las cuentas por cobrar. Y el inventario se tiene que dar de baja.
cada que hay una venta, siempre tenemos que dar de baja el inventario. Entonces, abonamos el inventario por los 1,900 y lo cargamos al costo de venta. ¿Cómo quedaría un estado de resultados con esta operación? Eh, bueno, aquí tenemos que ya tiene su primera venta por primera vez de 2,500 y el costo de ventas es 1,900, es decir, tiene una utilidad neta de 600 y eso sale aritméticamente, ¿verdad? Pero, ¿qué le pasó ahora a nuestro estado de resultados? El estado de resultados es el mismo que ya veníamos hablando, el balance general, perdón, es el mismo que ya veníamos hablando antes, pero hoy tiene un renglón que se llama resultado del ejercicio, que lo pueden ver ahí, con 600 pesos y una cuenta por cobrar por los 2,500, ¿verdad? Entonces, el estado de balance general se complementa con el estado de resultados porque el resultado del ejercicio es un renglón más, que es la suma del otro, del otro estado, que es justamente estos 600 pesos. Estos 600 pesos entonces se forman parte del estado del balance para estar mostrando que es el resultado del ejercicio que llevamos acumulado. ¿Sí? Nuestro amigo sigue con sus operaciones y ahora en el mes de mayo tiene gastos de internet por 350 pesos y porque le llegó el recibo, pero todavía no los paga. Dice, prefiero no pagarlos, pero ya los tiene que reconocer en su contabilidad porque el servicio ya está prestado, ¿no? Es decir, ya no hay forma en que eludas esa responsabilidad, entonces cargamos a gastos y abonamos a acreedores diversos. Entonces, sigue cambiando nuestro balance, como pueden ver, pero por más operaciones, como yo les decía, que yo les esté agregando, por más operaciones, esto va a seguir cuadrando siempre. ¿Por qué? Porque es un cargo siempre y un abono, ¿verdad? Ok, de acuerdo. Eh, el estado de resultados entonces cambiaría ahora como está, ¿no? Las ventas de 2,500 que tuvo, su costo de ventas, pero ahora le agregamos gastos por 350 pesos. ¿Sí? Su utilidad neta hoy está bajando a 250. Bueno, en esta sección me gustaría, por favor, hacer una breve pausa para pedirles, si tienen preguntas, que me las hagan saber respecto a balance general, a estado de resultados, a cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de capital. Incluso si quieres saber más de Fray Luca Pacioli, también con todo gusto. Son bienvenidas cualquier pregunta que tengan. Vamos. Sí, sí te estamos escuchando. Todos te escuchamos, sí. Exactamente. Pues muy buena pregunta, muy interesante tu pregunta. La verdad es que una de las principales ventajas de la contabilidad justamente es esto, ¿no? Ya en temas un poquito más profundos, dentro de la contabilidad existe en áreas de especialización como lo son los auditores, por ejemplo, que partiendo de la contabilidad hacen un análisis exhaustivo, pero va más allá de nada más decir, a ver, cuánto gastaste y dame tus comprobantes, ¿no? Porque puede ser que hayan comprado, no sé, lo que sea y te hayan dado ahí un comprobante falso o lo que sea, ¿no? Siempre va a haber técnicas contables para analizar la información financiera, pero justamente tenemos que tener
primeramente esta base de la información financiera para partir de ahí y analizar fraudes, ¿no? Yo estuve particularmente participando como auditor en en algunas compañías por algunos años, bastantes años por cierto, y pues bueno, en la medida en la que estás analizando la información, empiezas a desarrollar esa habilidad de análisis, de que algo no te haga sentido. Todos los registros que ahorita vimos, por ejemplo, eran completamente inocentes, vamos a llamarlo así, porque es así como se manejan. Pero ¿qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, una cuenta por que me abonan al efectivo y me cargan a la cuenta por cobrar, por ejemplo, ¿no? O sea, eso por ejemplo, pues no sería, no sería nada lógico, ¿no? Porque siempre que voy a abonar el efectivo, pues a lo que voy a cargar es a un proveedor, ¿no? Em, pero cuando cargo una cuenta por cobrar, a lo que voy a abonar siempre es a unas ventas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo abono al efectivo y sale el dinero y ya salió, ¿no? Pero ahora me cargan a una cuenta por cobrar, pues podría ser que le presté a alguien, ¿verdad? Pero el giro del negocio no es estar prestando el dinero a alguien. El giro del negocio es estar vendiéndolo, ¿no? Y si voy a dar crédito, no va a ser de dinero, va a ser de inventarios, ¿me explico? Entonces, este tipo de análisis es un pequeño ejemplo de miles que hay en donde podemos estar haciendo análisis, pero partiendo propiamente de la contabilidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si mi negocio tenía una cierta estabilidad, un buen performance y de repente veo que mis cifras empiezan a irse hacia abajo? Pues yo voy a ir analizando a ver mis ventas se están manteniendo, pero mis gastos se están incrementando, ¿no? Y entonces ya vendría un análisis de gastos, decir, a ver, si yo más o menos todos los meses me gasto, no sé, en pintura, esto en hilos, esto en barro, esto otro, ¿no? Y más o menos tengo una tendencia, y de repente contraté a un nuevo contador o a un nuevo director de producción y lo que sea, y de repente los costos que yo traía más o menos estándares se me van al cielo, pues evidentemente hay algo que no está marchando bien, ¿no? Pero toda esta información la va hablando la compañía, es como si fueras viendo esas fotografías que te digo, ese álbum de fotográfico, en donde estás viendo un performance y de repente se sale sin explicación, ¿verdad? Porque obviamente en tiempos recientes todos hemos visto nuestros estados financieros cambiar de manera importante, pero por temas de inflación, por temas de tipo de cambio, por temas de inseguridad, ¿no? Por temas de commodities, y esto de los commodities es básicamente el comportamiento de algunos metales por su precio internacional. Sabemos todos que Rusia tiene un tema ahí muy complicado, en fin, hay un montón de factores que hoy nuestra contabilidad nos está diciendo que está padeciendo ciertas problemáticas, ¿no? Algunas empresas, por supuesto, que les ha ido mucho mejor, ¿no? La pandemia, por ejemplo, si decimos, oye, pero mi negocio era venta al público en general, pues por supuesto que seguramente la contabilidad de esa empresa, pues mostró que la empresa se fue a la quiebra, por ejemplo, ¿no? Pero si era una farmacéutica, por supuesto que sus ventas tal vez se fueron al cielo, ¿no? Bueno, más si es de una empresa que produjo vacunas de COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente estamos dependiendo mucho del contorno, del contexto en el que nos desenvolvemos, y eso nos va dando señales de que, bueno, cuáles son las razones de por qué cambia la contabilidad. Pero si en el entorno no hay ninguna razón para pensar que nuestra compañía vaya mal, entonces es algo interno, y ahí es donde entra el análisis especializado para ver si hay posibilidad de un fraude. Mira, no necesariamente es externo, yo te compartí como mi experiencia eh, como auditor externo por muchos años, pero por supuesto que los contadores de manera interna también pueden hacer sus análisis, ¿no? Todo depende digamos,
de la complejidad de las operaciones, pero también de la expertise del contador, en fin, no necesariamente tiene que ser un asesor externo, pero por supuesto que si contratas a un asesor externo vas a tener más la garantía de que pues, te tiene que entregar un reporte de cuáles son al menos las causas, ¿no? Así es. No, de nada, para servirte. Bueno, pues espero que esta pregunta haya resuelto también las dudas de otras personas. Si tienen otras preguntas, vamos por ahí anotándolas, pero mientras tanto vamos a avanzar un poquito con estos otros temas, porque yo les tengo ahora una pregunta que es muy común y que tal vez muchos de ustedes la tengan también, ¿no? Eh, en general, los cargos siempre los entendemos como un activo o un beneficio. Hablábamos hace rato de que comprábamos una maquinaria y la cargo, ¿no? O que entra dinero al banco y lo cargo. Entonces, estamos asociando mucho el cargo con un beneficio. Entonces, esto de por qué una venta se abona es a veces un poquito complejo de entender, aún para los contadores más experimentados. Se los digo porque muchas veces he visto que tienen esa pregunta y es completamente válida y completamente lógico, ¿no? Bueno, resulta que la lógica de la partida doble pretende decir que cuando abonamos algo es porque no te pertenece. Así es la mejor explicación que nos podemos dar. Si yo abono algo es que no me pertenece. Por ejemplo, en los proveedores también, abono algo, no me pertenece o es una deuda, ¿no? Bueno, las ventas las podríamos ver como que es algo que al final de cuentas perdón, a la compañía no le pertenece. ¿A quién le pertenece entonces? Pues a los dueños de esa compañía, ¿verdad? Porque una compañía, pues no es otra cosa más que edificio, muebles, muros, pero no es dueño de nada. Realmente hay un dueño detrás de todo esto, ¿no? Un inversor y un inversionista, y ese inversionista es el que es el dueño de las cosas. Entonces, por eso las cosas que son ventas y capital contable se abonan porque es como reconocer que eso es algo que le debemos a alguien, en este caso al inversionista. ¿Sí? Bueno, espero que eso les aclare un poco la duda, ¿no? Vamos a ver eh, otras de las ventajas de la contabilidad, ¿verdad? Uno de los temas muy comunes es esto del precio de venta, ¿sí? ¿Cómo saber si estoy vendiendo de manera correcta? Partiendo de las técnicas contables, ¿verdad? ¿Cómo saber si estamos vendiendo a un precio eh, justo, a un precio de mercado, pero también a un precio que se adapte a lo que yo estoy invirtiendo, ¿verdad? Porque si yo gasto, pues, es muy sencillo decir, oye, no está lógico que yo gaste 100 y que lo venda en 90, ¿verdad? Porque pues entonces, o sea, ¿cuál es el negocio, verdad? ¿Quién estaría trabajando en un lugar en donde tienes que terminar, como dicen nuestros antepasados, como las gallinas, poniendo, ¿verdad? Y pues no, eso no es el objetivo de ningún negocio, ¿no? Bueno, y sin embargo, aunque ustedes no lo crean, hay muchas compañías que lo hacen. ¿Y por qué lo hacen? Porque están como un poco a ciegas de que no saben exactamente cuál será el mejor precio y le bajamos lo más posible porque el competidor ya le bajó y yo también le voy a bajar al mismo precio que el competidor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tal si el competidor es un monstruo gigantesco que lo compra en China o lo que sea, o a lo mejor lo hace por millones y millones? Cada una de sus piezas y por eso sale tan barato algo. Y a lo mejor un artesano que hace generalmente su trabajo, pues es eso, es artesanal, es manual y tiene otro valor, por supuesto, ¿no? Pero no vamos a bajar el precio nada más porque el competidor o porque ya llegó de China otra cosa que se ve más, que da el gatazo, como se dice vulgarmente, y no vamos a estar bajando nuestros precios, ¿no? Lo mejor que puede hacer un negocio para determinar un precio de venta justo es tomar ventaja de la contabilidad, por supuesto, ¿no? Bueno, lo que tiene que hacer un artesano para determinar un precio, un precio apropiado para sus mercancías, es tomar en cuenta principalmente costos directos y costos indirectos, ¿sí? ¿Cuáles son los costos directos? Es todo lo que se relaciona, como su nombre lo dice, directamente con el producto que estamos
fabricando o haciendo, ¿no? Si yo fabrico, perdón que siempre ponga el ejemplo del barro, pero es que como pueden ver en la fotografía, ahí está un artesano haciendo un como jarroncito. Entonces, pues si yo compro el barro, pero si yo necesito agua a lo mejor, y obviamente el agua, pues a lo mejor es gratis, ¿verdad? Pero el derecho los derechos de agua, pues los tenemos que pagar. Además de que si lo utilizamos en condiciones industriales, no necesariamente es gratis, ¿verdad? Pero bueno, ya entraríamos en otro tema. Pero, por ejemplo, si yo utilizo pintura, pero si utilizo moldes tal vez, ¿no? O si utilizo la maquinaria, esta maquinaria de estos aparatos que está girando, pues consume energía eléctrica, ¿verdad? No es así como que manual. Entonces, esa energía eléctrica de esos watts específicamente que se gastó esa maquinaria, también es un gasto directo, ¿no? Entonces, cuando nos podemos saber todo lo que se gasta realmente de manera directa para fabricar un producto, pues realmente no se nos tiene que escapar nada. Realmente aquí es donde entra un experto. Casi siempre como contadores no tenemos esa expertise de decir cuál es la explosión, así se le llama, ese es el nombre. ¿Cómo está explosionado este producto? ¿Qué es la explosión de algo? Bueno, pues yo aquí tengo, por ejemplo, un tripié, creo que no sale, pero este tripié tiene tornillos, tiene una cámara arriba, tiene un cable, si yo dijera, bueno, este cable mide 1,5 metros, en fin, si yo sacara los costos de cuánto cuesta, si yo compro 1,000 metros de cable, ¿no? Pero este proyector que voy a vender es 1,5 metros nada más, pero si yo compré 1,000 metros de cable y si cada uno que produzco solamente trae 1,5 metros, ¿cuánto este costo unitario me cuesta de los 100 que compré? ¿Me explico? Eso es lo que tenemos que ir viendo. Explosionar el producto quiere decir cuánta cantidad necesito para producir cierta cosa, ¿no? Si yo compro 1,000 kilos de barro, por ejemplo, pero yo utilizo, voy a decir cualquier cosa, ¿no? 157 gramos para fabricar un jarroncito. Bueno, pues entonces del precio de mil kilos, yo tengo que ver cuánto es la proporción de un producto, ¿sí? Y tomar ventajas, por supuesto, de comprar por volumen sin sobreinventariarnos. También la contabilidad nos ayuda para eso. Si no nada más es decir, está en oferta el barro o los hilajes o los hilos o lo que sea, cómprate todo lo que se pueda y realmente hay costos de inventario. No sabemos también si ese material eventualmente se pueda mojar, se puede echar a perder, se puede envejecer, pueda salir nueva tecnología o nuevas tendencias, nuevos colores, o sea, pueden pasar muchas cosas que haga que ese inventario que compramos no necesariamente lo vayamos a utilizar y eso nos termina siendo inventarios obsoletos, por ejemplo, ¿no? Que es un inventario obsoleto, un inventario que ahí se va a quedar y que ya nadie quiere, ¿verdad? Estamos ahorita obviamente en el ramo de las artesanías, pero esto se puede trasladar a muchos otros negocios en donde los que más corren peligro, por supuesto, la tecnología, ¿verdad? Porque quién no está ahí al pendiente de que ya salió el nuevo iPhone, que ya salió la nueva Alexa, que ya salió los nuevos audífonos, por cierto, lo que sea, y lo que te haya costado tu material anterior, ya, aunque tú contablemente digas, no, es que cómo lo voy a vender en 1,000 pesos si a mí me costó 1,100, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí te costó 1,100, pero ya salió un nuevo color que es la tendencia del año y ya tus colores que usas en tu artesanía o en lo que sea, ya a nadie le importa, ¿verdad? O ya se puso un jorongo Justin Bieber y todo el mundo quiere tener ese jorongo y tus jorongos que tengas así, por más bonitos que estén, por más artesanales, lo que sea, tal vez ya nadie los va a querer comprar, ¿verdad? Entonces, son muchísimas las consideraciones que se tienen que tener para que un negocio sea exitoso, pero la contabilidad nos va a auxiliar, sin embargo, no va a ser tampoco necesariamente la única base, ¿verdad? La única fortaleza para que te hagas una estrategia de un buen precio, un precio justo de tus productos, pero sí te ayuda y en lo que a mí me toca hablar es básicamente desde el aspecto contable, ¿verdad? Ya los temas de conocer tu mercado, de conocer tus consumidores, etcétera, es un tema que seguramente
pues por supuesto que dominas más porque pues a esto es a lo que te dedicas, ¿verdad? Pero desde el punto de vista contable sí te voy a decir que tomes todos esos costos directos y que los midas de manera individual con esta frase extraña que se llama explosionar, pero que no es otra cosa más que decir, este aparatito tiene un botón, un tornillo, una pila, un láser, o sea, y cada una de esas cosas no las compraste de una por una, por supuesto, sino que compraste 100 y las que hayas comprado las vas a dividir para saber cuánto va a costar el que fabriques uno solo, ¿verdad? Y una de las cosas que tiene este aparatito que está aquí y cualquier cosa que produzcamos es la mano de obra. Justamente la mano de obra es un bien intangible, pero que también ayudó a que esto estuviera aquí, porque si no hubiera habido un humano que llega y crea una máquina que lo forme o lo que sea, o una cortadora que me corte los cables, o esa maquinita que gira para el barro, etcétera, pues sin la mano humana esto no habría sido posible, no estaría aquí, pero eso cuesta, por supuesto, ¿no? Entonces, esto también forma parte de los costos directos cuando se trata de mano de obra directa, ¿verdad? Vamos a hablar ahora un poquito de los gastos indirectos, es decir, para que algo opere como debe de operar, pues tiene que haber tal vez teléfono, luz, internet, tiene que haber renta de un lugar, ¿no? A lo mejor tengo que estar en un lugar y lo voy a rentar. Bueno, todo eso no forma parte como tal del producto, ¿sí? Pero, sin embargo, es muy importante tomarlo en cuenta porque también son gastos que yo voy a tener. Es decir, en mi margen de utilidad, yo también tengo que saber o considerar que todos esos gastos también ayudan a producir de manera indirecta, pero ayudan a producir el producto, ¿verdad? Aquí entonces en la slide pueden ustedes ver algunos de los ejemplos de lo que ya mucho les he platicado, materias primas, barro, etcétera, mano de obra, energía eléctrica, bla, 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 pero también gastos indirectos como luz, agua, teléfono, internet, renta, impuestos relacionados con las nóminas, por ejemplo, seguridad social, Infonavit, todo lo que se le paga a los trabajadores y, por ejemplo, también muestras, ¿no? Si yo hago una serie de botones, por ejemplo, tejidos con hilo, pero los regalo para que la gente conozca el precio, conozca el producto, pues bueno, también esos son gastos indirectos. No podemos decir que eso va a ser un gasto directo, ¿verdad? Porque no formó parte del producto como tal que se está vendiendo. Eso se está regalando como tipo publicidad, etcétera. Entonces, también la mercadotecnia, en fin, todos ese tipo de gastos también son cosas útiles. Y por cierto, detrás de cada uno de estos gastos que les estoy diciendo, hay un registro contable, por cierto, ¿no? Y entraría como uno de los ejemplos que vimos, en donde cargamos a un lugar, que sería gastos, y abonaríamos a otro lugar que sería banco si lo pagamos de manera directa o cuentas por pagar si lo quedamos a deber, ¿verdad? Pero tendríamos que estar registrando y otra vez nuestro estado de balance iría transformándose, ¿verdad? Y nuestro estado de resultados también lo iría reflejando, ¿sí? Bueno, vamos a ver la siguiente slide para ver el ejemplo de un caso de un gasto unitario, ¿no? Entonces aquí está muy sencillo el ejemplo porque yo estoy tomando como que la persona compró barro por 1,200 pesos, pintura por 1,300 pesos, moldes por 500 pesos y que sumó 3,000. ¿Se acuerdan de estos 3,000? Es el mismo ejemplo de lo que habíamos comprado en inventarios, solamente que ya decía compró inventarios y aquí ya te estoy diciendo que compró, ¿sí? Pero son los mismos 3,000 pesos. Bueno, de ahí el material utilizado para fabricar 100 productos de lo que sea que esté fabricando la persona es decir, yo compré 3,000, pero ¿se acuerdan que cuando vendió decía una de las operaciones que había costado 1,900? Bueno, aquí está la explosión de esos productos. Realmente utilizó barro 760 pesos, pintura 820, moldes 320 y pues bueno, eso me da la suma de 1,900, ¿sí? Bueno, entonces con esta simple operación podemos ver ahí que tenemos un margen de utilidad deseado, porque pues obviamente tiene que haber una ganancia, ¿verdad? Porque alguien lo trabajó y eso es el fruto de su trabajo. Entonces, tenemos que el material, el margen de utilidad es de 25% y el precio unitario entonces, si yo vendí 100 unidades, es de 19 pesos cada uno de lo que sea que haya vendido, ¿no?
Por lo tanto, a 19% le agrego mi margen de utilidad del 25% y me da 23.75, ¿verdad? Es lo que sería un precio de venta más o menos razonable considerando gastos directos, aunque hay que recordar que también hay que agregar los indirectos, ¿verdad? Los gastos indirectos aquí por unidad son 1.25 por cada unidad. ¿Cómo lo determinamos? Ahorita lo vamos a ver. Pero decimos ahí que tenemos un precio de venta de 25 pesos, que son los 23.75 más el 1.25 de gastos directos. Mi precio de venta serían 25 pesos cada uno y si vendí 100, la venta sería por 2.500. Si se llegan a recordar en el ejemplo, el vendedor, el artesano del que estamos hablando lo había vendido en 2.500, ¿no? Entonces, más o menos ahorita todo les empieza a hacer sentido. Decir, mira, sí, había comprado inventarios por 3.000, pero lo que salió costó 1.900, que lo cargamos a costo de venta, y lo que vendió está en 2.500. Entonces, hoy les está empezando a cerrar algunos ciclos ahí que tal vez tenían medio nada más en la mente, pero hoy estoy seguro que les queda más claro. ¿Cómo se saca ese 1.25? Bueno, aquí les puse algunos ejemplos muy, muy fáciles. Renta de 3.000 pesos mensuales, luz de 100 pesos, teléfono e internet de 350 pesos por mes, la mano de obra, porque pues debemos de considerar que a alguien le tenemos que estar pagando. Aquí le puse 6.000 pesos, o lo pueden tomar en dólares si gustan, porque es muy poco realmente, pero como si lo tomamos en dólares podría ser ese el monto. Y son 9.450, ¿verdad? Lo que tenemos ahí al mes. Entonces, si este monto lo dividimos entre las unidades que somos capaces de producir y que producimos, ¿verdad? Porque a lo mejor soy capaz de producir 1.000, pero hago 10, entonces no tiene ningún caso estarlo dividiendo en unidades ilusorias, ¿no? A lo mejor la máquina me da la capacidad para 120.000 unidades al mes, pero realmente cuántas estoy yo fabricando de manera natural por los, por los, eh, por los turnos de la gente que está trabajando, porque a lo mejor no están en la noche trabajando, nada más vienen a trabajar 8 horas y se van, lo que sea, ¿no? Entonces las unidades que realmente producen son las que se toman aquí en cuenta, ¿no? Entonces, digamos que este chico se gastó 9.450 pesos, pero tiene capacidad de producir 7.650 unidades, entonces, pues mágicamente una división muy fácil, muy sencillo, y me da un 1.25, es decir, cada unidad que yo tengo capacidad de producir, la tengo que considerar también como parte de mi precio de venta para que yo pueda tener, después de costos directos, indirectos, todavía un margen de utilidad que me esté mostrando un estado de resultados saludable, ¿no? Bueno, pues, ¿qué les ha parecido hasta ahora la exposición? Si tienen preguntas de esta otra sección, bienvenidos. Claro que sí, gracias Alex. Y bueno, yo ahorita les hablé de costos unitarios y de estos temas contables, pero si tienen alguna otra duda relacionada con, no necesariamente con costos unitarios, también con todo gusto lo podemos comentar. Ok, bueno, pues creo que no habría ahí preguntas adicionales. Bueno, pues nada más que agradecerles una pequeña recapitulación de todos los temas. Hoy ustedes pudieron ver qué es la contabilidad, que es útil, que es muchísimo más que solamente para pagar los impuestos y saber cuánto le debemos al SAT.
que podemos tomar ventaja de la contabilidad para que tengamos este beneficio de tomar decisiones sobre el análisis que hagamos, ¿no? Si vamos viendo que nuestro negocio va bien, si yo lo tengo por segmentos, vamos a suponer que una parte tengo en la contabilidad. No es que lleve dos contabilidades, en una misma contabilidad puedo llevar dos segmentos de decir, vendo collares hechos a mano y vendo jarrones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si yo claramente estoy viendo que la gente tiene más tendencia a comprar un tipo de producto que otro, o si el margen de utilidad de un producto me está dejando más que otro, puede ser que yo en un momento dado decida abandonar un negocio y tomar al 100% todos los recursos para invertirle a este otro negocio que yo tengo. Todo eso es gracias a la contabilidad. Podemos ver todos los días en las noticias que la compañía fulana compró a la compañía sutana o que ya se deshizo de tal segmento de negocio. No voy a decir ninguna marca para no comprometer nada, pero todos los estamos escuchando noticias de estrategias, ¿no? De que ya se quiere vender Twitter o que ya se quiere vender lo que quieran, ¿no? Entonces, por qué son todas estas ventas? Porque al final de cuentas siempre hay una contabilidad detrás y atrás de esa contabilidad hay alguien que la interpreta y que está tomando decisiones para enderezar el camino o para mejorarlo, algunas veces porque ya no quieren saber de nada y solamente se quieren ir a su casa con unos cuantos millones de dólares a descansar. Y está bien también, ¿no? Pero ¿cómo saber qué precio le pongo a mi compañía, por ejemplo, ¿no? Cómo saber qué segmento de negocio está funcionando más, cómo saber si uno estaba bien, iba bien, las ventas me van como estables, y de repente se van para abajo. Y es un tema no de fraude ni de nada, sino simplemente gustos de la gente, simplemente cambio de época, ¿no? En fin, saber leer los números de una manera oportuna, corregir el riesgo, todo eso es, sí, gracias a la contabilidad, pero principalmente gracias a la persona que está detrás de la contabilidad, que tiene la capacidad de interpretar, de darse cuenta y sobre todo de manera oportuna, ¿verdad? Porque si hacemos la contabilidad así como que dejamos un año ahí que se nos junten todos los comprobantes y ahí luego la voy haciendo, pues ya cuando me entere de que mi negocio se estaba yendo al desfiladero, pues ya tal vez ya sea demasiado tarde, ¿no? Entonces, las ventajas y bondades de la contabilidad es que nos dan esta información. Es como si esa fotografía nos hablara, nos dijera, me duele esto, me duele aquello, ¿no? O voy muy bien aquí o voy muy bien allá. Y en función a ello, ir dirigiendo o tomar ese timón de esa compañía para llevarlo al destino deseado, ¿no? El destino que queremos, que por supuesto que es una empresa exitosa, ¿no? También pudimos hablar acerca de un costo unitario, ¿verdad? Los costos unitarios básicamente tienen esa ventaja de que yo no me voy a basar con el tanteómetro, como decían nuestros antepasados, sino más bien voy a ser realista de decir, ok, tal vez mi producto sí es más caro que un producto chino que está por ahí mal hecho y que de mala calidad, pero sí decir, sí está más caro, pero es un producto hecho a mano, ¿no? Tenemos que buscar esas ventajas de ofrecer nuestro producto de la manera más atractiva y no necesariamente siempre es con el precio, ¿verdad? El precio más bien siempre debe de ir en función a la realidad y también obteniendo un margen pues razonable, ¿verdad? Porque si nosotros nos basamos meramente en cómo está nada más la situación del mercado, sin que de manera interna estemos evaluando cuánto me estoy gastando con esas explosiones de materiales que utilizo para cada unidad, pues entonces podremos estar nosotros mismos solitos llevando a la quiebra nuestra compañía porque estamos vendiendo un poquito como que a ciegas, ¿verdad? Como que nada más basándonos en las corazonadas o en el más o menos está en esto o más o menos me gasto esto, pero no con datos duros que realmente me dicen, si yo tengo estas ventas, lógicamente tendría que tener un costo relativamente inferior, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando mis ventas son menos que mis gastos? Pues obviamente mi compañía solita se va a ir hundiendo y no es que se hundió solita, ¿verdad? La hundimos nosotros al no haberla administrado bien, pero estas técnicas que les acabo de dar les van a ayudar mucho para que más allá
de nada más decir, lleva bien tu compañía o lo que sea, les den herramientas prácticas, útiles, para que puedan llevar mejor su negocio. Pues bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias nuevamente, Alex, por la invitación.